Llegamos al final del capítulo 10 del Evangelio de Mateo, donde tenemos esta versión del envío de Jesús a los 12, preparando el anuncio del reino que iba a ser, y vemos que es contundente el anuncio de una religiosidad que tiene que ser totalmente auténtica, tiene que ser una elección propia de nuestra vida, porque el que quiere realmente reformar su vida tiene que luchar. Por eso dice, no he venido a traer la paz, sino la guerra. No pensemos en la guerra de Ucrania y Rusia. Pensemos en una guerra como un esfuerzo, en la lucha que en definitiva existe en la historia entre el bien y el mal, por la libertad, porque nosotros somos libres y podemos elegir mal. Y por eso es necesario siempre estar en actividad, en lucha, para poder elegir el bien. Y la elección, que lo explicamos tantas veces, no se trata acá del amor, del sentimiento, sino que el que elige a Dios no descuida nada. Ahora, si yo elijo parcialmente, descuido otra parte. Si yo elijo solo a mis padres, si yo elijo solo a mis hijos, descuido la totalidad. El que elige a Dios no se descuida nada, porque Dios cuida de todo, como dice Jesús. Si uno ayuda a alguien por ser quien es, va a recibir la recompensa de ese alguien. Ahora, si uno ayuda a un pobre, a un pequeño, dice literalmente, a un pequeño, un vaso de agua a un pequeño no quedará sin recompensa. La totalidad de la entrega de nuestra vida a Dios. Por eso, ayer comenzaba hice 3 misas, en una de ellas comenzaba la homilía preguntándome hasta qué punto nosotros somos religiosos o tenemos religión. Porque es una forma de ser o es un añadido la espiritualidad. Fíjense, por supuesto que hay que poner muchos matices, ¿no? No es lo mismo los sacrificios de la antigua alianza que la misa, porque los sacrificios de la antigua alianza eran figuras, en cambio la Santa Misa es realidad. Nosotros nos hacemos presente al único sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte, su resurrección y la venida del Espíritu. Por eso el Padre no siente en este sentido rechazo, como escuchábamos a Isaías, que ya después de elegido se pone en función y va al núcleo. No puede ser que no observe ningún tipo de justicia. No hay justicia social, no hay justicia en sus casas. ¿Cómo pueden después hacer culto? Entonces Dios dice, no, ya no lo quiero mirar, doy vuelta la cara ante el culto, ese signo. Nosotros hacemos la Eucaristía y por supuesto que Dios nunca se va a fastidiar porque es su propio culto, es el propio culto del Señor el que nosotros hacemos. Pero nosotros lo tenemos que hacer internamente y de verdad. No tenemos que estar acá ocupando un lugar en la capilla, sino que tenemos que estar viviendo esta liturgia, como nos recuerda el Papa Francisco en el último documento, la última carta apostólica Desiderio Desideravit, el tema de la formación litúrgica, dice el Papa, y después de profundizar en la teología de la misa, de la liturgia, que dimana del nuevo rito del Concilio Vaticano II, hay 2 puntitos, el 24, donde nos dice que todo esto, observar bien, saber la liturgia, hacer bien los ritos, no hacer cosas raras, perfecto, pero eso solo no basta, dice. Tenemos, en el número 24 dice, tenemos que estar ante el asombro. Cada vez que estamos en la Eucaristía tenemos que estar asombrados de la grandeza a la cual nosotros nos acercamos, la misericordia de Dios que nos reconcilia constantemente, que nos vuelve a centrar, que nos pone de nuevo en el eje de la existencia. Por eso toda nuestra vida, como el Evangelio dice, elegirlo a Él para que todo el resto esté coordinado y ordenado. Este estupor, esta veneración, sentirse pequeño ante lo inmenso de la liturgia, tiene que también tener una correlativa apertura al Espíritu Santo, que también el Papa lo señala en el número 39, cuando está hablando de los seminarios. Dice que también hay que favorecer una apertura del Espíritu Santo, porque si no celebramos la misa como un acto, y la misa tiene que ser celebrada, tiene que ser vivida por todos los bautizados, porque es el ámbito propio donde Dios se nos manifiesta y donde nosotros también actualizamos y nos hacemos presente en la redención.
Hoy la Iglesia tiene la memoria obligatoria de San Benito, el padre del monacato del Occidente. San Benito nació en el año 480 en Nurcia y murió en el año 547. Un periodo muy difícil de la historia, como el nuestro, siempre es difícil la historia, un periodo de decadencia, un periodo de readaptación del cristianismo que después de haber pasado las persecuciones asiste a la caída de Roma. Había caído Roma, todavía estaba Constantinopla por un siglo y pico más, va a estar Constantinopla, pero lo cierto es que había crisis en todos lados. Dice Gregorio Magno, que escribe la biografía de San Benito unos 50 años después de muerto San Benito, es decir, que tuvo una memoria muy viva por toda su obra, que se fue a Subiaco para profundizar su vida de fe, para que su vida de fe estuviera totalizada en la realidad de su existencia. Y comentando este pasaje de la memoria de San Gregorio, comentaba el Papa Emérito Benedicto XVI que en Subiaco él trabajó 3 aspectos antes de fundar los monasterios, porque él es el padre. Efectivamente, todas las reglas tienen que ver con San Benito en Occidente. Entonces, antes de fundar, él quiso solucionar su problema, porque si no iba a llevar el problema a la comunidad. Entonces, en Subiaco atendió 3 cosas. Primero, la autorreferencialidad. El centro de todo no soy yo. Segundo, la sensualidad, entendida como se entiende teológicamente la templanza, sensualidad, no sexualidad, que también tiene que estar ordenada la sexualidad. Pero esta palabra unida a la templanza nos hace recordar que tenemos que ser ordenados en la sexualidad, que tenemos que ser ordenados en la comida, que tenemos que ser ordenados en nuestra manifestación hacia los otros, en nuestro deseo de fama, en nuestro deseo de protagonismo. Tenemos que educar la sensualidad. Bromábamos a un sacerdote amigo nuestro que le gustaba ser siempre así un poco, estar en la candelero, ¿no? Entonces le decíamos, este va a un velorio y quiere ser el muerto. Pero ahora ya no se puede decir esto porque cada vez hay menos velorio, pero decíamos así. Y entonces eso también es la sensualidad, el saber ubicarse, el saber estar en una reunión, el saber compartir, el saber decir algo, y a veces tengo que callar, aunque parezca ingenioso, tal vez es más prudente que calle. Todo eso tiene que ver con la educación de los sentidos. Y por último, el tema que parece que tenía un temperamento fuerte, como todos los fundadores, el tema de la ira y la venganza. De hecho, parece que él en un momento se tiene que ir de un lugar por un clérigo envidioso, aunque el Papa Benedicto no es de esta tesitura, porque el clérigo muere, parece al poquito tiempo de irse y no vuelve Benito. Pero bueno, en algún lado se dice, pero él trabaja también en Subiaco, en la soledad, el tema controlar la ira y el tema de la venganza. No era que San Benito pedía la cabeza de la gente, pero evidentemente que seguramente quería ser resarcido. De mí no va a decir esto, de mí no va a decir esto. Y empiezo, taca. Bueno, eso curar. Por eso después uno ve reflejado en la regla la dureza que él tiene también con el chismorroteo que podría haber en los conventos. Tal dureza se extiende hasta que, como hemos comentado varias veces, pone el 4.º paso a la corrección fraterna. El primer paso era decirle al interesado, segundo paso buscar testigos, tercer paso decirlo a la comunidad y cuarto paso una buena paliza. También uno piensa, ¿no es cierto? Porque el tema real es que en ese momento, estamos en el siglo VI, ¿qué hacía alguien que salía de un convento? ¿Dónde iba? Hoy mismo tenemos, a veces estamos en la iglesia, estamos en las congregaciones y estamos, pero si salimos, ¿qué hacemos después? Hay que pensarlo eso también. O sea, San Benito un bruto, no. San Benito quería extremar la corrección. Imagínense un lugar cerrado, chismorroteo, gente, por la época también mucha gente seguramente ruda. Entonces hacer también la composición del lugar. No podemos transliterar, el padre dijo que pongamos el 4.º paso paliza. No dije eso. Pero digo que la preocupación también por ir corrigiendo y por ir
sanando las pequeñas cosas que pueden herir la comunidad. Vamos a encomendarnos también a San Benito para que Él nos enseñe, en la medida de nuestras posibilidades y de nuestro campo de acción. No todos tenemos mucho campo de acción, pero hay dos consejitos que nos vienen muy bien. Ora et labora, reza y trabaja. ¿Y cuál es mi trabajo? Lo que tengo que hacer, como le digo a los chiquitos cuando los confieso. Digo, ¿estudiás? Sí. Y una vez me preguntó uno, dice, ¿pero qué es pecado no estudiar? No, no es pecado, pero es tu trabajo. Y ser irresponsable sí es pecado. El trabajo de algunos es estudiar, el trabajo de algunos es rezar, el trabajo de otros es afrontar una situación que no le gusta, el trabajo de otros puede ser una enfermedad que le pese. Todos tenemos trabajo, Entonces, ora et labora. Y nos encomendamos al inicio de la semana a nuestra Madre la Virgen y a San José para que eduquemos nuestro interior, para que nuestro culto sea en espíritu y en verdad. Que así sea. Que así sea.